Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos algo realmente especial para ustedes. Prepárense para un vídeo que les tocará el corazón, que les hará reír, y quizás hasta derramar alguna lagrimita. Hoy no vamos a hablar de moda, ni de videojuegos, ni de recetas de cocina. No, hoy vamos a sumergirnos en el mundo animal, pero de una manera que quizás no hayan visto antes. Imagínense esto, Andy y Kerem, juntos de nuevo. Pero no estamos hablando de una nueva serie de televisión, ni de un reencuentro romántico que muchos fans anhelan. Aunque, admitámoslo, todos hemos soñado con eso, ¿verdad? No, esta vez, la conexión de Andy y Kerem se manifiesta a través de una causa mucho más profunda y significativa, la de proteger a nuestros amigos peludos, escamosos y alados del planeta. Veremos cómo su influencia puede inspirar a la conservación animal. Y después de esta pequeña introducción, vamos a sumergirnos en el corazón de un documental que realmente nos ha dejado sin aliento. Un documental que no solo captura la belleza y la majestuosidad del reino animal, sino que también nos recuerda la fragilidad de su existencia y la importancia crucial de la conservación. Un documental que, créanme, les emocionará. Pero antes de que nos perdamos por completo en este increíble viaje, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, por favor consideren hacerlo. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, a llegar a más personas y a compartir estas historias que creemos que son tan importantes. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. El documental que vamos a analizar hoy es una joya oculta. Se llama Unidos por la Naturaleza, y aunque no ha tenido la misma promoción que otros documentales de animales más conocidos, su impacto es innegable. La trama sigue a varias especies en peligro de extinción alrededor del mundo, mostrando sus luchas diarias por sobrevivir en un mundo cada vez más afectado por la actividad humana. Comenzamos en la selva amazónica, donde somos testigos de la vida de una familia de jaguares. La madre, una felina increíblemente fuerte y protectora, lucha incansablemente para alimentar a sus cachorros en un entorno donde la deforestación y la caza furtiva son amenazas constantes. Vemos cómo les enseña a cazar, cómo los protege de los peligros de la selva, y cómo, a pesar de las adversidades, el vínculo familiar se mantiene inquebrantable. Las imágenes son impresionantes, capturando la belleza salvaje de la Amazonía y la elegancia de estos magníficos animales. Pero también son desgarradoras, mostrando la realidad de su lucha por la supervivencia. La cámara se adentra en la intimidad de la familia jaguar, mostrando los momentos tiernos entre la madre y sus crías, la paciencia con la que les enseña los secretos de la selva, la tensión palpable cuando un cazador furtivo acecha en la distancia. La música acompaña a la perfección la narrativa, creando una atmósfera de esperanza y peligro constante. Se nos explica que la deforestación, impulsada por la ganadería y la agricultura intensiva, reduce drásticamente su hábitat, obligándolos a adentrarse en zonas más pequeñas y conflictivas, donde las posibilidades de supervivencia disminuyen considerablemente. La caza furtiva, a pesar de ser ilegal, persiste debido a la demanda de sus pieles y partes del cuerpo en el mercado negro, alimentada por la ignorancia y la codicia. Dejamos atrás la selva para viajar a las gélidas tierras del Ártico, donde conocemos a una familia de osos polares. El cambio climático con el derretimiento del hielo marino está destruyendo su hogar y dificultando cada vez más la caza de focas, su principal fuente de alimento. Vemos a la madre osa, visiblemente delgada y exhausta, tratando desesperadamente de encontrar comida para sus crías. La escena de los cachorros, hambrientos y temblorosos de frío, es simplemente devastadora. El documental no se anda con rodeos al mostrar las consecuencias reales del cambio climático en estas criaturas icónicas. Nos enfrenta a la dura verdad de que si no actuamos ahora, los osos polares podrían desaparecer en pocas generaciones. La cámara capta la desolación del paisaje ártico, con extensiones de hielo cada vez más pequeñas y fragmentadas. Los osos polares, diseñados para cazar sobre el hielo, se ven obligados a nadar distancias cada vez mayores para encontrar alimento, agotando sus energías y disminuyendo sus posibilidades de éxito. Se muestra cómo las madres osas, ya de por sí debilitadas por la falta de alimento, tienen que invertir aún más energía en cuidar a sus crías, poniendo en riesgo su propia supervivencia.
Los científicos explican que el derretimiento del hielo marino no solo dificulta la caza de focas, sino que también altera todo el ecosistema ártico, afectando a otras especies y creando un desequilibrio que pone en peligro la supervivencia de toda la región. El documental enfatiza la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar medidas para mitigar el cambio climático, si queremos salvar a los osos polares y a otros animales que dependen del hielo marino. Nuestro viaje continúa en las profundidades del océano, donde nos encontramos con una colonia de tortugas marinas. Estas criaturas ancestrales, que han existido durante millones de años, se enfrentan a una serie de amenazas, desde la contaminación plástica hasta la destrucción de sus lugares de anidación. Vemos como una tortuga marina, después de un largo y peligroso viaje, llega a la playa para depositar sus huevos. Pero la playa está llena de basura, y la tortuga tiene dificultades para encontrar un lugar seguro donde cavar su nido. La escena es una metáfora poderosa de cómo nuestras acciones están impactando negativamente en el planeta y en las especies que lo habitan. Luego asistimos al nacimiento de las pequeñas tortugas y a su frenética carrera hacia el mar, un camino lleno de peligros donde muchas no lograrán sobrevivir. Es un ciclo de vida hermoso y trágico, que nos recuerda la fragilidad de la vida marina. El documental expone el problema de la contaminación plástica en los océanos, mostrando imágenes impactantes de tortugas marinas enredadas en redes de pesca abandonadas, ingiriendo plástico confundiéndolo con alimento y muriendo por asfixia o inanición. Se explica que el plástico, que tarda cientos de años en descomponerse, se fragmenta en microplásticos que contaminan toda la cadena alimentaria marina, afectando no solo a las tortugas marinas, sino también a otras especies marinas y, en última instancia, a los seres humanos. La destrucción de los lugares de anidación, causada por la construcción de hoteles y urbanizaciones en las playas, también es un factor que contribuye a la disminución de la población de tortugas marinas. El documental destaca la importancia de proteger los ecosistemas marinos y adoptar medidas para reducir la contaminación plástica, como la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, el reciclaje y la limpieza de playas. También enfatiza la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de proteger a las tortugas marinas y su hábitat, para asegurar su supervivencia para las futuras generaciones. Pero el documental no solo se centra en la desesperación y la tragedia. También nos muestra ejemplos inspiradores de personas que están trabajando incansablemente para proteger a estas especies y sus hábitats. Conocemos a biólogos marinos que están estudiando el comportamiento de las tortugas marinas y desarrollando estrategias para proteger sus lugares de anidación. Vemos a voluntarios que están limpiando playas y retirando plástico del océano. Escuchamos a comunidades locales que están adoptando prácticas sostenibles para proteger la selva amazónica. Estas historias nos dan esperanza y nos demuestran que, a pesar de los desafíos, aún hay mucho que podemos hacer para marcar la diferencia. El documental presenta proyectos de conservación exitosos, mostrando cómo la colaboración entre científicos, comunidades locales y organizaciones no gubernamentales puede lograr resultados positivos. Se muestran técnicas innovadoras para proteger los lugares de anidación de las tortugas marinas, como la creación de viveros protegidos, el monitoreo de las playas y la sensibilización de los turistas. Se explica cómo las comunidades locales en la Amazonía están adoptando prácticas de agricultura sostenible y ecoturismo para proteger la selva y mejorar sus condiciones de vida. El documental destaca la importancia de la educación ambiental y la participación ciudadana en la conservación de la naturaleza, mostrando cómo cada uno de nosotros puede contribuir a proteger el planeta, desde nuestras propias casas hasta nuestras comunidades. Y aquí es donde entran en juego Ande y Kerem. A lo largo del documental, se intercalan entrevistas con ellos, donde comparten su pasión por la naturaleza y su compromiso con la conservación animal. Hablan de cómo, a través de su plataforma y su influencia, quieren concienciar a la gente sobre la importancia de proteger nuestro planeta. Ande habla de su amor por los animales desde que era niña y de cómo le duele verlos sufrir a causa de la actividad humana. Kerem comparte su fascinación por la vida silvestre y su preocupación por el futuro del planeta. Ambos enfatizan la necesidad de que todos tomemos medidas, por pequeñas que sean, para proteger el medio ambiente. Desde reducir nuestro consumo de plástico hasta apoyar a organizaciones de conservación, cada acción cuenta. Ande comparte anécdotas de su infancia, recordando los momentos en que se conectaba con la naturaleza y sentía una profunda empatía por los animales. Explica cómo, a medida que crecía, se dio cuenta del impacto negativo que los seres humanos tienen en el planeta y decidió utilizar su plataforma para crear conciencia y promover la conservación.
Kerem habla de su pasión por la fotografía de naturaleza y de cómo, a través de sus imágenes, intenta capturar la belleza y la fragilidad de la vida silvestre, inspirando a la gente a protegerla. Ambos enfatizan la importancia de educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la conservación, para asegurar un futuro sostenible para el planeta. El documental también destaca varias iniciativas de conservación animal que Hande y Kerem han apoyado activamente. Vemos cómo han visitado santuarios de animales, cómo han participado en campañas de limpieza de playas y cómo han donado fondos a organizaciones que trabajan para proteger a especies en peligro de extinción. Su participación no se limita a dar entrevistas y a tomarse fotos. Se involucran activamente en la acción, mostrando un compromiso genuino con la causa. El documental muestra a Hande y Kerem visitando un santuario de elefantes en Tailandia, donde ayudan a cuidar a los animales rescatados del maltrato y la explotación. También los vemos participando en una campaña de limpieza de playas en Turquía, recogiendo toneladas de plástico y otros residuos que contaminan el mar. Se explica cómo Hande y Kerem utilizan sus redes sociales para promover estas iniciativas y animar a sus seguidores a participar. El documental enfatiza que su compromiso con la conservación animal no es solo una estrategia de marketing, sino una verdadera pasión que los impulsa a actuar y a inspirar a otros a hacer lo mismo. Muestran su lado más humano y vulnerable, conectando con la audiencia a un nivel emocional profundo. Quizás se pregunten, ¿por qué Hande y Kerem? ¿Qué los hace tan especiales en este contexto? La respuesta es simple: su alcance. Tienen millones de seguidores en las redes sociales, una plataforma increíble para difundir mensajes importantes. Y lo que es aún más importante, son genuinos. No utilizan la causa de la conservación animal como una simple herramienta de marketing. Se preocupan de verdad por el planeta y por los animales que lo habitan. Su pasión es contagiosa, e inspiran a sus fans a tomar medidas y a unirse a la lucha por la conservación. El documental explica cómo Hande y Kerem han construido una comunidad online comprometida con la conservación animal, utilizando sus redes sociales para compartir información, promover iniciativas y movilizar a sus seguidores. Se muestra cómo responden a los comentarios y preguntas de sus fans, creando un diálogo abierto y fomentando la participación. El documental enfatiza que su autenticidad y su compromiso genuino son clave para conectar con la audiencia y lograr un impacto real. El documental termina con un mensaje poderoso y esperanzador. Nos recuerda que aunque la situación es grave, aún no es demasiado tarde para actuar. Si todos ponemos de nuestra parte, podemos proteger a las especies en peligro de extinción y preservar la belleza y la diversidad de nuestro planeta para las generaciones futuras. Nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto en el medio ambiente y a adoptar un estilo de vida más sostenible. Nos anima a apoyar a organizaciones de conservación y a alzar la voz en defensa de los animales. El documental ofrece consejos prácticos sobre cómo reducir nuestro impacto ambiental, desde reducir el consumo de carne y productos lácteos hasta elegir productos sostenibles y apoyar a empresas comprometidas con la conservación. También anima a la gente a informarse sobre las organizaciones de conservación que trabajan en su área y a donar tiempo o dinero para apoyarlas. El documental termina con una imagen inspiradora de un grupo de niños plantando árboles en un bosque, simbolizando la esperanza de un futuro más sostenible para el planeta. En resumen, Unidos por la Naturaleza es un documental que nos abre los ojos a la realidad de la crisis ambiental y nos inspira a tomar medidas. A través de imágenes impresionantes, historias conmovedoras y el testimonio de personas comprometidas, nos recuerda la importancia crucial de la conservación animal. Y la participación de Hande y Kerem, con su pasión y su alcance, amplifica aún más el mensaje y nos motiva a unirnos a la causa. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Este documental y la labor de personas como Hande y Kerem nos demuestran que todos podemos hacer la diferencia. Que cada pequeño gesto cuenta para proteger nuestro planeta y a sus habitantes. Hemos visto la lucha de los jaguares en la Amazonía, el sufrimiento de los osos polares en el Ártico y la fragilidad de las tortugas marinas en los océanos. Pero también hemos visto la esperanza, la dedicación y el compromiso de personas que están trabajando incansablemente para cambiar las cosas. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que creemos que es importante. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este documental y sobre la participación de Hande y Kerem en la conservación animal. ¿Les ha inspirado a tomar alguna acción?
¿Conocen otras iniciativas de conservación que les gustaría compartir? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responderlos. Compartan sus reflexiones, sus ideas y sus experiencias. ¿Qué pequeñas acciones están tomando en su vida diaria para reducir su impacto ambiental? ¿Qué organizaciones de conservación les inspiran y por qué? ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a Ande y Kerem sobre su labor en la conservación animal? Queremos crear un espacio de diálogo y aprendizaje, donde podamos compartir información y motivarnos mutuamente a proteger nuestro planeta. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y a seguir compartiendo estas historias que creemos que son tan importantes. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por su apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.